Este cuadro lo pintó Fra Angelico, un pintor florentino de la primera mitad del siglo XV, que trabajó también en Roma para algunos papas. Es uno de los principales pintores de principios del Renacimiento italiano. En él vemos a la Virgen María, vestida de azul, y al Niño Jesús. Al ser de un Renacimiento tan temprano, tiene algunas cosas que miran hacia el pasado, anticuadas para ese Renacimiento, y otras que miran hacia adelante, que son un anuncio del futuro. O dicho de otra manera, veamos cómo se inserta este cuadro en la secuencia que llamamos la historia del arte. En primer lugar, los materiales. Es típico de la pintura medieval, de la pintura antigua, utilizar materiales muy caros, o el valorar a los cuadros según el valor de sus materiales. Por ejemplo, aquí vemos mucho oro en el fondo, y vemos en el azul de la Virgen que ha utilizado un material también muy caro, el mineral lapislázuli, que viene de unas minas en Afganistán. Los contemporáneos hubiesen reconocido en este cuadro un objeto caro y lo hubiesen valorado como tal. Lo que es moderno, y también vemos aquí, es cómo se usan esos materiales. Se empezará a valorar más cómo pinta un artista que qué materiales usa el artista para pintar. Por ejemplo, el fondo de oro ya no es un fondo plano, sino que es una cortina, una tela. Vemos incluso los pliegues por los lugares donde los ángeles agarran esta tela. También el azul del manto que viste la Virgen se pliega sobre sus rodillas, se pliega al caer el suelo y parece real en ese sentido. También el simbolismo del cuadro tiene algo de anticuado. Estos cuadros cuentan historias y para contarlas tienen que usar símbolos. El lenguaje es simbólico y no pueden usar palabras ni habladas ni escritas. En este caso, vemos que la Virgen y el Niño sujetan unos jarrones con unas flores. Esas flores son símbolos de la pureza en estas figuras. Hasta cierto punto, la pintura va a seguir usando símbolos durante muchos siglos, pero cada vez lo hará menos. Se irá valorando más el realismo y menos el simbolismo. Esta es una tendencia general que tiene la pintura del siglo XV hasta el siglo XVIII. Lo que tiene el cuadro de realista es lo que tiene de moderno. Lo vemos, por ejemplo, en la psicología de las figuras, en sus rostros. Vemos una ternura que parece real, una presencia psicológica que nos convence, en la que podemos creer, no de forma simbólica, sino de forma empática, de forma personal. Podemos sentir cómo siente la Virgen. Y vemos también que el espacio tiene algo de real, de tridimensional. Miremos en la parte de abajo de la escena. Hay un escalón y ese escalón nos hace entender que hay una recesión espacial de un primer plano a un plano de fondo. Miremos también cómo las figuras son redondas, tienen 3 dimensiones, tienen volumen, parecen escultóricas. Ese realismo es la representación del espacio y de los objetos, también es algo moderno. Es una tendencia que irá avanzando hacia el futuro. Al mirar un cuadro como este, también es interesante pensar no solo qué tiene de antiguo o de moderno, cómo encaja en la historia del arte, sino ver qué tiene de personal, de típico de Fra Angelico. ¿En qué consiste la particularidad de este pintor? Sabemos que los contemporáneos hablaban de él como un pintor especialmente piadoso, un buen pintor de la piedad. Y algo de eso sentimos que es cierto cuando contemplamos este cuadro. Nos contagia la ternura de la Virgen. No tenemos que ser religiosos para sentirla. Ahora vemos una imagen de otro cuadro. Es un políptico. Un políptico es un cuadro con muchas escenas, así como hay trípticos con 3 escenas o dípticos con 2 escenas. Todo esto es un poquito anticuado en este momento. Eso no quiere decir que no nos pueda gustar o que no lo podamos valorar. Lo que quiere decir es que en una secuencia histórica esto es un resto del pasado y es diferente del futuro. La escena central es muy parecida a la que vimos en el cuadro anterior.
y eso es porque ese cuadro probablemente proceda también de un políptico, aunque claro que no podemos estar seguros. A la Virgen y al niño aquí la acompañan santos. Los reconocemos por los símbolos que van con ellos. Por ejemplo, la figura de la mujer a la derecha de la escena es Santa Catalina de Alejandría, que fue martirizada en una rueda con cuchillos, y vemos parte de esa rueda junto a ella. Típico de este cuadro, típico del Quattrocento italiano, de la primera mitad del siglo XV sobre todo, es la gama de colores que vemos aquí, y que veíamos también en el cuadro anterior. Colores claros, intensos, brillantes, luminosos y mucho oro. Podemos reconocer a la pintura de esta época por esta paleta. En parte, esta gama de colores depende de la técnica que se utilizaba para pintar. La pintura al temple, la témpera, que consistía en mezclar pigmentos, normalmente de procedencia mineral, con un aglutinante, que es la yema de huevo. El resultado es esta pintura opaca, pero muy luminosa y brillante. En la parte de abajo de este políptico hay 3 escenas. Las escenas que aparecen en estas partes bajas de los polípticos se llaman predelas, que suelen referir a biografías o a historias relacionadas con los santos que aparecen encima. En esta tercera imagen se ve la predela que hay a la izquierda de este políptico. Cuenta la vida de San Nicolás, Nicolás de Bari, como se le conocía, ya que sus restos se encontraron en Bari. Por esa razón existe una especial devoción hacia él en Bari y en el resto de Italia. A la izquierda vemos el nacimiento del santo, que curiosamente aparece ya como santo, con una aureola rodeando su cabeza. En el centro, su educación, y a la derecha, uno de los milagros que se le atribuye. Está metiendo una bolsa con oro por una ventana para aliviar las penas de una familia, de un padre que se había visto obligado a prostituir a sus hijas por haber caído en la pobreza. Lo que nos interesa de esta predela a nosotros, de esta escena, es lo que tiene de renacentista, de característico de esta época. Lo primero es que vemos que la ciudad en la que tienen lugar estas historias es una ciudad muy inspirada en la arquitectura de la antigüedad. No vemos templos góticos o románicos. Lo que vemos es todo típico del Renacimiento. Un arco de medio punto a la izquierda, una balaustrada, unos festones que la decoran, todo inspirado en la arquitectura griega y romana. También el edificio redondo que hay en el fondo y el edificio que tiene un frontón, esa estructura triangular en su parte más alta. Todo esto nos recuerda a un templo griego o romano. Esto que nos parece una paradoja, para los contemporáneos no lo era. Esta idea de representar la historia sagrada cristiana en un contexto arquitectónico antiguo o pagano es lo que define al Renacimiento. Existe un prejuicio muy difundido en este momento en favor de todo lo antiguo, de todo lo que es griego o romano. Y este pintor es militantemente moderno en esta escena, en la que está enseñándonos una ciudad que se vincula con la idea de la antigüedad. También es muy importante para el artista, transmite muy claramente la idea de que en esta escena veamos profundidad. La idea de que la pintura es como si fuese una ventana que se abre hacia un mundo real que tiene 3 dimensiones. Vemos muy claramente la recesión espacial en las paredes de los edificios, a la izquierda y a la derecha. Muchas de las características que hemos visto en Fra Angelico, pero con una impronta personal diferente, veremos en nuestro siguiente artista, Botticelli.